Y en este inicio de semana vamos a seguir conociendo qué es lo que proponen los candidatos a la Intendencia de Montevideo. En este caso estaremos conversando con Roque García. Y en el segundo bloque estaremos analizando estos primeros días del nuevo gobierno de la mano de Fernando Pereira. Estaremos conversando con el presidente de la fuerza política. De política hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comenzará hoy. Yo elijo creer y realmente lo que tengo para contarles es que estoy muy, pero muy contento porque realmente estoy convencido que recuperar Montevideo se puede. Muchas gracias. Y necesitamos salir a recorrer todos los rincones de este departamento, primero con humildad, con la humildad de escuchar al vecino y de tratar de entender cuáles son los problemas que tiene. Con convicción. Tenemos que salir con la convicción de que nuestro proyecto es el mejor. Es imposible seguir viviendo con naturalidad entre la basura y tomarlo como parte del paisaje. Se trató de implementar un ambicioso plan de saneamiento ambiental con un crédito del Banco Interamericano y esto no fue posible porque no se obtuvo la mayoría necesaria en la Junta Departamental para un crédito del Banco Interamericano. El foco y la prioridad está en la lógica de la recolección de residuos. La disposición final es un tema sustancial, obviamente. En principio hay que pensar proyectos de qué márgenes de ampliación pueden tener hoy las plantas de disposición final, el enterrado. Cambiar la gestión de residuos implica, y transformarla implica cambiar la cadena de la bicicleta con la bicicleta andando, ¿no? No podemos parar y hacer una transformación de una, sino que implica estar arriba del tema. La Intendencia de Montevideo ha generado mucha información y también mucha capacidad de tener datos para poder conocer de antemano y planificar mejor la logística y la recolección. En vivo aquí en la pantalla de TV Ciudad continuamos con el ciclo de entrevistas a candidatas y candidatos a la Intendencia de Montevideo. Ustedes saben, acá invitamos y charlamos con todos y a todas, los recibimos. Hoy es el turno de Roque García, candidato de la Coalición Republicana, representación por Cabildo Abierto tras un acuerdo con Cabildo Abierto. Roque, es un gusto recibirte. ¿Cómo andás? Bienvenido. Es un gusto para mí estar acá, muchas gracias. Bueno, has contado en más de una ocasión en distintas entrevistas, estuviste viviendo estos últimos 2 años en Suiza acompañando a tu esposa que está trabajando allí en Ginebra. Eso despertó alguna crítica mismo en la interna de Cabildo Abierto, ¿no? De que, bueno, viviendo lejos, ¿por qué quieres ser intendente de Montevideo? ¿Cómo respondes a eso? Yo creo que yo quiero ser intendente de Montevideo porque yo tengo durante toda mi vida tenido una profunda vocación de servicio, ¿no? O sea, la vida de las armas es una vocación de servicio al servicio de las armas de la patria, ¿no? Entonces yo en este momento de mi vida entendí que Montevideo era una ciudad que viene atravesando una profunda y prolongada decadencia y que, bueno, que tiene que uno si cree que tiene algunas competencias que puede ofrecer a la ciudadanía, es el momento de decir, bueno, yo quiero, yo me animo, yo creo tener algunas de esas competencias que son necesarias en este momento y, bueno, vamos a poner a consideración de la ciudadanía nuestras ideas. Hay algo que me llamó la atención, hablas de un plan 2040, Montevideo 2040, allí desarrollás 5 ejes temáticos, uno de ellos es limpieza e higiene. Pones la palabra higiene, ¿qué propones ahí concretamente? Lo que pasa es que Montevideo, en esa decadencia que venimos, yo puedo hacer una anécdota chica, hace unos años yo era chico y fuimos a visitar un país de Latinoamérica y mi padre me dijo, ojo, que en este país puedes ver gente orinando en la calle. Porque en el Montevideo de mi infancia, nadie nunca orinaba en la calle. No pasaba. Hoy, de los 12.000 contenedores que están distribuidos en la ciudad, vaya a saber cuántos, yo me animaría a decir un porcentaje muy importante, están orinados o tienen heces humanas. Entonces, Montevideo viene en un periodo de decadencia. Eso ya no es limpieza. Limpieza es una bolsa en el piso. Higiene es cuando hay una heces humana porque significa para vos una amenaza biológica. Vos te podés llegar a enfermar de esa materia fecal. Entonces nosotros tenemos que recuperar la higiene. Por eso para nosotros la higiene es tan importante. Y aparte está en una de las cosas que la ley le asigna competencias al intendente. Poca gente lo ha leído, pero la ley de 1935 dice que el intendente tiene entre sus deberes ejercer la policía de la higiene. O sea, la higiene es muy importante en el marco conceptual que se hizo la Intendencia de Montevideo en su momento. El
intendente tiene que hacer la policía de la higiene, tiene que decir si eso está limpio o no está limpio y quién y cómo se debe limpiar. En uno de los puntos hablas de la descentralización. Y acá, con los distintos candidatos que hemos conversado, coinciden en darle un rol importante a los municipios, ¿no? Apostando más que nada a esa diversidad que tiene Montevideo, que no es lo mismo dependiendo de dónde viva uno, ¿no? ¿Compartes esa mirada? Y vayamos al tema de la limpieza. ¿Qué es lo que planteas allí? No, yo tengo una mirada aún, digamos, más radical en ese sentido, muchísimo más radical que simplemente darles algunas atribuciones. Desde la visión que tenemos de recuperar Montevideo, cada alcaldía tiene que poder disponer no solamente si es público o privado, si es en contenedores, si eso es bolsa o en bolsa, si se recoge lunes, miércoles o viernes. O sea, cada alcaldía tiene que tener las competencias políticas, técnicas, es decir, el equipo de asesores, para implementar los contratos necesarios para realmente que la decisión sobre basura se tome al nivel más bajo posible. Y si podemos ir más bajo que las alcaldías, iríamos aún más bajo de la alcaldía, porque hay que darle el poder al vecino y sacárselo a la élite burocrática. Mucho se habla, cuando se habla de limpieza, de apostar a un cambio cultural, ¿no? Sí. De que incluso la persona o el vecino pueda reciclar en su casa. ¿Cómo tomás ese componente de hacerlo también con la ciudadanía? Eso es muy importante. Lo que vos acabas de decir es muy importante. Por eso la cultura es viste que nosotros tenemos 5 ejes y la cultura es el eje que atraviesa a todos. O sea, tú no puedes hablar de limpieza e higiene si no hablas de cultura, deporte es cultura, tránsito es cultura, todo al final termina siendo cultura. Por eso es tan importante hablar de cultura. La cultura como una herramienta de cambio, la cultura que de alguna manera como una herramienta de convivencia. Y bueno, vos convivís bien con tus vecinos cuando reciclás la basura, convivís bien con el medio ambiente cuando reciclás la basura. Ahora, la Intendencia te tiene que dar las formas de que sea fácil reciclar y que tú además veas y notes que el esfuerzo que estás haciendo tiene un objetivo y tiene una mejora para toda la sociedad, si tú lo querés ver así, ¿no? Hay un ida y vuelta. Esto que hablaba del 2040, ¿esto qué pensás? ¿Se puede aplicar en un corto plazo, digamos, en una administración, en un periodo? Yo creo que no, que una ciudad que viene en un periodo de decadencia tan grande, ¿no? Tan grande porque viene a lo largo de muchas décadas en decadencia, las cosas no cambian así en el mundo, menos una ciudad de 1,5 millones de habitantes. No cambian, o sea, la gente que quiera magia, bueno, lamentablemente para mentiras es en otra ventanilla. Nosotros venimos con un set de propuestas realistas, pero que van a llevar cambios y que algunos de esos cambios son profundos y que van a llevar tiempo, porque vivimos en una sociedad democrática en que hay que tratar de construir los consensos y construir las capacidades. ¿Qué son las capacidades? Una parte fundamental de algo, de un proceso de cambio, es ir construyendo capacidades. De manera que cuando vos quieras cambiar como se está haciendo una cosa, tenga la nueva capacidad construida. Si yo quiero que las alcaldías sean capaces de manejar los residuos, yo tengo que irle dando a esas alcaldías capacidades técnicas, capacidades económicas, capacidades políticas. Eso no pasa en un día, lamentablemente no creo que pase en un día. ¿Qué pasa con la movilidad, con el transporte, por ejemplo? ¿Qué planteas allí? Nosotros, en una medida fácil, planteamos que no se cobre más el pago del boleto, que no se pueda pagar arriba del ómnibus. Eso nos parece que enlentece, le quita la atención al chofer. Hoy hablábamos de que lo que se llama calmar el tránsito, en realidad no se calma el tránsito, se calman los choferes. Si el chofer, además de ser chofer, tiene que guardar el vuelto del último, fíjate, cuando para el ómnibus, sube la gente. El chofer guarda el vuelto del último y recién inicia el viaje. Hoy muchos usan la STM, ¿no? La tarjeta. Pero eso sería totalmente, o sea, sería la única forma de que vos puedas subir. O sea, quitaríamos totalmente, de manera que, ¿cómo se hace? Hay un cuerpo de inspectores que cada tanto sube, son más inspectores y bueno, y ahí se aplican las sanciones a quien no haya pagado el boleto. Pero hay que agilizar el transporte, hay que hacerlo más fácil para el vecino. Si no, la gente prefiere el auto y el auto tiene un montón de condicionantes que están también afectando a la ciudad de Montevideo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tren de la costa, de que se ha hablado, con el proyecto del CIMBE? ¿Has estudiado eso? Bueno, el tren de la costa, también hoy hablábamos, una de las propuestas que yo he traído arriba de la mesa y que ha generado algún ruido, es traer oficiales de las Fuerzas Armadas a ayudar en la planificación estratégica y prospectiva de la ciudad. Nosotros tenemos que ver qué ciudad va a ser Montevideo en el 2040. La ciudad se desarrolló hacia el este, se va a seguir desarrollando hacia el este, va a ser más por el eje Ruta 8, va a ser más por el eje Ruta 5. ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos adivinar de eso? Entonces, vamos a hacer un tren que para cuando lo hagamos
funcione, pero para cuando lo terminemos de pagar, que va a ser muchos años después, siga funcionando bien. Entonces necesitamos planeamiento estratégico, necesitamos planeamiento prospectivo, y ese es el tipo de cosas que nos tenemos que enmarcar. No hacer soluciones para el problema de hoy, sino hacer soluciones para los problemas del mañana. ¿Y qué rol jugarían ahí las Fuerzas Armadas, eso que mencionabas? Perdón. Nosotros tenemos ese tema de que tenemos una capacidad de planificación muy importante en las Fuerzas Armadas, que nosotros tenemos que traer hacia la Intendencia, porque es uno de los momentos. Las Fuerzas Armadas colaboran en tareas de planificación durante las inundaciones, durante los desastres, durante las crisis. Eso tú lo sabes bien, están los gabinetes de emergencia. Hemos hecho muchísimos planes. Las Fuerzas Armadas planifican un montón de operaciones de seguridad o antiterroristas. Es algo que se hace en el país. Lo que nosotros estamos diciendo, vamos a usar esa capacidad que tienen para planificación estratégica o logística a largo plazo, para ayudar a la ciudad de Montevideo, que como yo vengo señalando, viene un largo proceso de decadencia. ¿Solo en esa área, digamos, o pensás en otras también? No, solamente en esa área. Ajá. Toma tranquilo. Llegaste, de hecho, a Montevideo, me decías, este sábado, en realidad. ¿Vos pensás que algo de lo que viste en Suiza se puede aplicar acá, por ejemplo, a Montevideo? Yo creo que en el imaginario colectivo es una cosa que nos ha ser la Suiza de América. Es una cosa que creo que todos los uruguayos, o la gran parte de los uruguayos, nos sentimos identificados. Y la verdad que sí, y lo que queremos es un poco el modelo vallista, que Valle viajó y trajo esa idea de una democracia muy asambleísta, que todo se decida, que todo se vote, que todo se decida al más bajo nivel de gobierno posible, que el gobierno sea amplio, que el gobierno sea abierto, que el gobierno sea transparente y que los vecinos sepan qué se está haciendo con su dinero y que los vecinos sean capaces de influir hoy en lo que le pasa en la puerta de su casa. Abrís la puerta de tu casa, te pusieron un container, te querés quejar ante la Intendencia porque ese container hizo vos contra una burocracia enorme de 18 de ejido que capaz que te dará corte o no te dará corte. Bueno, en principio se crearon los municipios para eso, ¿no? Para tener un poco más de cercanía con la gente. Claro, pero fíjate que cada municipio tiene 140.000 personas, o poquito más, poquito menos. Fíjate cuánto tiene un departamento o una ciudad del interior. Lo que vemos en el interior es una relación mucho más fluida entre el vecino y el gobierno departamental. Menos gente, ¿no? Hay menos gente. Hay ninguna ciudad de 1,5 millones. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir, cuando vos tenés un problema complejo, lo dividís en problemas más fáciles. Eso es la base del análisis de temas complejos. Tenemos que dividir la ciudad de Montevideo y tenemos que dividirla en 8, capaz que en 11, capaz que en 12. Hay que poner todas las cosas arriba de la mesa, porque si queremos recuperar Montevideo, tenemos que realmente entrar con una mirada nueva, con una mirada renovadora, con una mirada revolucionaria y poner al vecino como el eje de toda la problemática y al vecino como el eje de toda la solución. No la burocracia, no los partidos políticos, no las empresas, nada. El vecino, el señor y señora que pagan con su esfuerzo la contribución, la tasa de saneamiento y que tienen todo el derecho a tener una ciudad como la que yo viví cuando era chico. Es decir, cuando yo era chico, las señoras tomaban mate en la puerta de la casa hasta la tarde, ¿entendés? Y los chiquilines jugábamos en la vuelta. Ese Montevideo lo perdimos y lo tenemos que recuperar. Y lo tenemos y lo podemos recuperar y estoy seguro que lo vamos a recuperar. Ahora, yo tomo esto último que decías, ¿no? Eso de estar en la calle, en la vereda, que tiene un componente de seguridad, que eso trasciende a la Intendencia de Montevideo en realidad, ¿no? Porque estamos hablando de seguridad, incluso mismo con las personas en situación de calle que habla la Intendencia, es una responsabilidad del MIDES, lo otro del Ministerio del Interior. ¿Cómo lo tomás eso? Bueno, yo ahí discrepo un poco contigo. Las personas en situación de calle, voy a hacer una pequeña digresión, ¿no? O sea, digamos, al nivel más bajo de la sociedad, lamentablemente, tenemos las personas que están en el nivel de pobreza, que dedican una parte importante de sus ingresos a atender sus necesidades básicas. Después tenemos la indigencia, que es aún un nivel más alto. Y por último tenemos lo que se llama los itinerantes, o sea que es el escalón más bajo de la sociedad montevideana, que son actualmente unas 3.000 personas que en el 90% de los casos tienen graves problemas psicológicos, psiquiátricos o psicóticos. Y que además agravados todos esos problemas por consumo regular de cada día drogas más profundas. O sea, ese nivel tan bajo de la sociedad no es un problema social, ese es un problema médico, es un problema que hay que atenderlos con un tratamiento muy fuerte. Hay una ley de internación compulsiva que no se aplica, pero si tú lees la ley es tal cual cada uno de los casos. Esa persona no es capaz de valerse por sí misma, y hay que sacarla de ese ciclo de angustia, depresión y droga en el que vive. Nadie sale de la droga viviendo en la calle, nadie mejora su angustia teniendo acceso a las drogas. Entonces, eso es un nivel, pero vuelvo a lo que te decía hoy. La Intendencia tiene el deber de ser la policía de la higiene. Es decir, si esa persona defeca al lado de un container,
tiene que ser la intendencia la que la llame a la policía y le diga, señor, este tipo está defecando al lado del container. Porque si no, no estás respetando el derecho del vecino, que él sí pagó la tasa de saneamiento para que salgan sus propias heces y sean consideradas y que sean tratadas como corresponde. Y vos abrís la puerta de tu casa y vos sabés que al otro día mañana, al lado de un container, podés encontrar cualquier cosa. Entonces, la intendencia por ley, no es que a Roque García le parezca, por ley de 1937, tiene que aplicar la policía de la higiene. Nosotros vamos a hacer eso, vamos a aplicar la policía de la higiene. Vamos a decir, este señor no puede hacer esto, no puede seguir ensuciando la vereda, porque no podés decir que el vecino se tiene que bancar faltas de higiene porque el Estado está jugándose, pasando la pelota. Es tristísimo la situación que está esta gente, tienen un problema psicológico muy grave, hay que atenderlos, hay que tratarlos, pero antes de eso, o consecuentemente con eso, hay que salvarle la vida al vecino, que el vecino pueda caminar, que el vecino pueda volver a tener una ciudad en que valga la pena vivir. Roque, te agradezco. La seguimos adelante, vamos a hacer una segunda rueda con todos los candidatos, así que más adelante charlamos. Bueno, che, un gusto como siempre. Gracias. Que pase bien. Pausa, hacemos una pausa y más la voy aquí en la pantalla de Ciudad.